Hola, soy Francisco Garcés, también conocido como Dibujante Nocturno. Soy ilustrador y las redes sociales siempre han sido el escaparate ideal para mi arte. Con Instagram he logrado llevar mis obras a personas de todos los continentes. Además, he tenido la oportunidad de colaborar con Wizards of the Coast para Magic y de publicar mis libros. La inspiración puede llegarnos en cualquier momento, mientras estamos haciendo cola en el banco o mientras estamos tomando un café. Y la mejor manera de mejorar nuestro diseño es practicando. Así que debemos estar listos con papel en mano hasta que se vuelva algo tan cotidiano como mirar el móvil. Cualquier persona puede dibujar y crear un hábito con su cuaderno. Yo lo hago todos los días, plasmando dragones, seres humanoides y sirenas que viven en mi imaginación. Me gusta pensar que hago un arte oscuro y épico, que despierta la emoción de conocer otra realidad. En este curso de doméstica aprenderás a mantener tu cuaderno de dibujo lleno de criaturas y escenarios de fantasía. Tu proyecto final será la ilustración de una sirena con tu propio estilo. Primero exploraremos las bases del dibujo, como las líneas, formas y texturas, así como dibujar desde una referencia o desde la imaginación. Veremos también cómo dibujar algunos elementos extra y realizar mini sketches para practicar composiciones más complejas. Después nos sumergiremos en la mitología de los océanos y empezaremos a construir el busto de nuestra sirena. Le añadiremos decoraciones marinas y continuaremos con su cola y aletas. Luego terminaremos nuestro personaje y te daré consejos para que cobre vida en un fondo marino. Finalmente te contaré cómo crear el hábito de dibujar, cómo combatir el bloqueo creativo y cómo cuidar tu estética en las redes sociales a la hora de publicar. Al terminar las lecciones contarás con las herramientas necesarias para llenar desde la imaginación tu cuaderno de bocetos. Tener conocimientos básicos de dibujo es suficiente para realizar el curso. Además necesitarás un cuaderno y la herramienta con la que te sientas más cómodo para dibujar. Esboza desde tu imaginación seres fantásticos y dales un espacio donde vivir en tu cuaderno de dibujo.